Muy bien, buenos días a todos, a todas, gracias por la conexión. Respecto a la clase de hoy, vamos a revisar igual un poco el libro, ya porque teníamos el libro un poco dejado, así que lo vamos a retomar, vamos a empezar a trabajar más con él, ¿ya? Así que si tienen su libro a mano, si lo tienen por ahí en alguna parte de su dormitorio, en alguna parte de su casa, ya ojalá lo tengan a mano ahora, ya lo pueden ir a buscar y vamos a trabajar en la página 92 a la 97 del libro, ¿ya? O sea, ojalá alcancemos hasta esa página hoy día, ¿ya? Que tiene que ver con el análisis de una noticia y comentar una noticia, ¿ya? Bien, entonces, igual de todas maneras voy a ir proyectando el libro, pero si lo tienen a mano mucho mejor porque así no tienen que estar viendo la pantalla, ¿ya? Muy bien. Y así, claro, se les cansa menos la vista también, así que, bueno, ahí van a ver que está viendo la asistencia. Bien, entonces, vamos acá a la página 92 del libro, ¿ya? Dice, lección 4, sé parte de la conversación, ¿ya? Esta, bueno, es una invitación que se nos hace como a tener opinión. Ustedes recordarán que hemos revisado igual los géneros periodísticos y, por ejemplo, la vez pasada vimos la editorial y revisamos un poco la importancia y las funciones de los medios masivos de comunicación. Y decíamos que una de las funciones centrales de los medios de comunicación, además de informar, tenían que formar opinión, ¿ya? Y en la actualidad, lo que ustedes van a ver que es la web 2.0, de alguna manera están generando esta tendencia a que las personas estén cada vez opinando mucho más sobre las noticias, sobre lo que ven, sobre lo que escuchan, ¿cierto? O sea, basta con ingresar a redes sociales para darnos cuenta de la cantidad de comentarios, ¿cierto?, que hay en cada post, ¿verdad?, en relación a los temas que se van planteando, cuando son temas así como súper contingentes, debatibles, y saltan personas, así, ¿cierto?, con diversas posturas y visiones frente a un tema, ¿ya? Entonces, una realidad que nosotros estamos acostumbrados, sobre todo ustedes, yo creo ahora, saben, en las redes sociales continuamente vemos comentarios de toda índole, ¿cierto?, en relación a una noticia en general. Bien, dice así. Leerás una noticia de un medio digital seguida de comentarios de los lectores con el propósito de informarte sobre un tema de actualidad y analizar cómo estos comentarios enriquecen o aportan a su comprensión. A partir de ello, podrás definir y expresar tu postura acerca del tema, ¿ya? O sea, bueno, finalmente la idea es que ustedes también sean capaces de comentar esta noticia. Lo que vamos a hacer hoy día, un poco también, en la medida que después yo vaya leyendo los comentarios, ustedes también van a poder comentar un poco sobre esos comentarios. La idea es que nosotros también vimos un poco de argumentación. La idea es que también me puedan argumentar. Ojalá puedan encender el audio en algún momento y argumentar un poco en relación a lo que piensan. Bien, en las últimas décadas, los medios informativos han evolucionado desde el papel al formato digital, ¿cierto? Ahora prácticamente todos los medios de comunicación se han actualizado al formato digital también, modificando tanto las prácticas periodísticas como las prácticas de lectura. Por una parte, los profesionales de los medios emplean la Internet para investigar, producir y difundir contenidos, y por otra, los lectores asumen un rol cada vez más activo en la selección, evaluación y distribución de las noticias. O sea, anterior al año 2000, por ejemplo, ya, o sea, el siglo XX, en general, lo que sucedía era que los lectores tendían a ser mucho más pasivos y receptivos frente a la información, ¿cierto?, que circulaba, ya no tanto en Internet, porque no era una tendencia masiva a ocupar mucho el Internet en el siglo XX, ya quizá un poco más hacia final del siglo XX, pero en general no lo era, ¿ya? Entonces, claro, las personas solían leer diario, informarse a través de la televisión, qué sé yo, y era muy extraño, salvo a no ser que enviaran una carta al director, ¿cierto? O sea, que hubiese ese feedback, ¿cierto?, de respuesta mucho más rápido, ¿ya? Como escribiendo sus comentarios y difundiendo las noticias por sus redes sociales, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la actualidad, sí, ¿ya? Y enviando información a los medios, entre otros mecanismos, ¿ya? De este modo, se suele hablar de dos tipos de web. La primera era de la web, donde las páginas eran fijas, no tenían la posibilidad de interacción. Y entonces, como les decía, había un lector mucho más pasivo, mucho más receptivo de la información. En cambio, ya llegando al siglo XXI, ¿cierto? Principio del 2000, que más o menos tuvo que haber sido como la época en que ustedes nacieron, ¿ya?
ahí, ¿cierto? Los lectores también podían ser mucho más activos en relación a las respuestas que daban, ¿ya? Empiezan a haber plataformas mucho más interactivas que son como las que conocemos ahora, ¿cierto? Entonces, en la actualidad cada vez surgen nuevas formas de intervención, ¿cierto? De parte de los usuarios, donde se pueden escribir, donde se envían mensajes, se pueden enviar audios, videos, hipervínculos, memes, etcétera, ¿cierto? En el fondo, generando esta idea de que uno está en continua interacción y que realmente lo que piensa también puede ser escuchado, no solamente que la noticia tenga la verdad absoluta, sino que también uno contribuye a la construcción de esa verdad, ¿ya? Bien, los comentarios en la prensa digital son posibles a partir de la web 2.0, que se caracteriza por la participación comunicativa de los usuarios. Bien, hoy día vamos a leer una noticia, ¿cierto?, publicada en el diario digital EMOL, en el Mercurio Online, que informa sobre la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas, ¿cierto?, para llevar la mercadería en tiendas y supermercados, que fue promulgada en el 2018, que ustedes saben que esa ley en la actualidad sigue en vigencia y ojalá sea así, ¿ya? Para bien o para mal, pero en general, ¿cierto?, sobre todo para no contribuir con la gran contaminación que hay del medio ambiente a nivel mundial. Entonces, claro, ese es el principal propósito. ¿Será este un tema polémico? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Habrá sido polémico al principio? ¿Lo es todavía en la actualidad? Sobre el tema de ya, o sea, donde se prohibía la entrega de las bolsas plásticas en supermercados, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sigue siendo un tema polémico? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Qué piensan sobre este tema? Antes de empezar a leer. ¿Qué me podrían decir sobre este tema? Sobre el uso o sea, sobre la prohibición de las bolsas plásticas. ¿Quién quisiera comentarlo? ¿Qué piensan? ¿Creen que fue positivo, negativo? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan sobre este tema? Yo creo que es más como para ayudar al medio ambiente, pero igual cuesta acostumbrarse porque a veces íbamos al supermercado, por lo menos con mi familia, y Ujú. todavía se les olvida llevar bolsas, como que es muy de poca costumbre todavía eso, pero es algo que favorece más en sí al medio ambiente y yo encuentro que está súper bien eso. Muchas gracias, Montserrat. Sí, concuerdo con usted de que realmente a veces cuesta un poco acostumbrarse. A mí a veces igual, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la medida y creo que es súper, súper necesario por el cuidado del medio ambiente, porque después vamos a ver las cifras y realmente son impresionantes las cifras de contaminación que habían. Pero claro, a veces cuesta un poco este cambio de mentalidad. Yo creo que cualquier cambio radical nos cuesta bastante acostumbrarnos, pero después de a poco uno lo va haciendo un hábito y después, por ejemplo, las nuevas generaciones, a lo mejor su hijo a futuro, sus sobrinos, qué sé yo, las nuevas generaciones que vengan, quizás van a estar mucho más, como van a nacer con esas costumbres, eh, con esa cultura, ¿cierto?, de reciclaje, con esa cultura de no utilización de tantas bolsas o de tanto plástico, va a ser mucho más rápido ese cambio. O sea, para ellos va a ser normal después probablemente ir al supermercado, claro, sin tener cierto, que recibir bolsas plásticas, entre otras cosas. Entonces, probablemente después van a haber mucho más cambio, pero para nosotros que vivimos ese cambio, claramente resulta mucho más radical. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿No? Bien, seguimos entonces. Ya, deme un segundo para que se vuelva a proyectar. Ahí sí. Bien, ¿qué razones existen para limitar la entrega de bolsas plásticas en el comercio? Ya nombrábamos algunas, ¿cierto? Que era sobre todo el tema que era como el tema central, ¿cierto? Para evitar la contaminación del medio ambiente. ¿A alguien se le ocurre alguna otra razón por la cual habrá sido necesario, ¿cierto?, limitar estas bolsas plásticas? ¿A alguien se le ocurre otra o creen que esa es como la central? ¿O hay alguna más que se le ocurra, alguna otra razón de por qué se limitaron el uso de las bolsas plásticas? ¿No? Bien, ¿qué argumentos pudieron darse para rechazar esta medida hace un año y en la actualidad? Ya, imagínense, más allá de que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo, ya, en ese sentido, imagínense a alguien que estaba en desacuerdo con la medida.
¿Qué creen que podría haber argumentado esa persona que realmente no quería que las bolsas plásticas dejaran de circular en los medios, o sea, en los supermercados? ¿Qué habrá podido decir alguien que estaba en desacuerdo de esta medida? ¿Qué creen ustedes? Que quizás se dedique a trabaje en una empresa que quizás fabrique bolsas, no sé, algo así. Ya, podría ser, sí, quizá, sí, podría ser. Ya, ¿alguien más? Ujú. Bien, sí, O que también esté como una persona que esté muy arraigada a utilizar las cosas antiguas y quizás simplemente no quiera cambiar sus hábitos. claro, también puede ser una posibilidad, sí, yo creo que sí, también podría darse, muy bien. Sí, la idea era en realidad eso, era que pensaran un poco qué podría pensar alguien, ¿verdad?, que rechazar esta medida, ¿ya? Pero como es ley en el fondo, ¿cierto? De alguna manera todos tenemos que acatarla, ¿ya? Bien, el Mercurio Online entonces, Santiago, 20 de agosto de 2019. Ya, ustedes recordarán que toda noticia tiene una estructura, ¿cierto? Por lo general, no todos los diarios, por ejemplo, no toda la prensa escrita sigue esta estructura así como, ¿verdad? De forma tan tajante, pero sí, el Mercurio sí al menos la sigue y eso es lo ideal. No es que recomiende que lean el Mercurio 100%, pero al menos el Mercurio en cuanto a las noticias sigue la estructura. Por ejemplo, tiene un epígrafe, ¿cierto? Ahora, en este caso, no, no tiene epígrafe, no veo ningún epígrafe, no, no tiene epígrafe acá. Ya, pero sí tiene el titular, que es lo que está ennegrecido, tiene la bajada de título, ¿ya? Y después tiene el primer párrafo, que es el leado entradilla, y después el cuerpo de la noticia. Sí, le faltó el epígrafe en este caso, pero por lo general lo debería tener, ¿ya? Bien, Chao Bolsas Plásticas, ley ha reducido más de 2.200 millones de unidades a un año de su vigencia, ¿cierto? Ya el titular, ustedes saben que el titular tiene que ser igual llamativo, impactante, tiene que llamar la atención de los lectores, claro. O sea, ya el titular es claro respecto al tema, Chao Bolsas Plásticas, o sea, ya nos queda claro de qué va a tratar. ¿Ya? Y claro, y que esta ley ha reducido más de 2.200 millones de unidades a un año en su vigencia. O sea, imagínense la cantidad de contaminación que se había acumulado hacia atrás, ¿ya? Y todo también lo que se puede ir evitando, ¿cierto?, hacia el futuro, ¿ya? Bien, después viene la bajada de título. Se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces, explicó el Ministerio del Medio Ambiente, cuya titular Carolina Schmidt recordó que en agosto de 2020 se tendrán que incorporar los pequeños almacenes y locales. O sea, claro, o sea, más o menos ya en esta fecha debería haber entrado en vigencia también esta normativa para los pequeños comercios, ¿cierto? Los comercios de barrio, ¿ya? Bien, esto fue redactado por Fernanda Villalobos, ya el 2 de agosto de 2019. Vayamos entonces a la noticia. Más de 2.200 millones de bolsas plásticas se han logrado reducir en Chile desde que se publicó en el Diario Oficial la ley que prohíbe su entrega en el comercio. Así lo confirmó la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a un año de su entrada en vigencia. Para explicarlo de otra manera, desde la Secretaría de Estado dijeron, si las pusiéramos una al lado de la otra, sumaríamos 1,2 millones de kilómetros, es decir, 30,1 veces la distancia que existe entre la Tierra y la Luna. Imagínense. Se podría dar vuelta a la Tierra 30 veces o se cubriría 240 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas. ¿Qué les parecen estas cifras? ¿Qué sensación, qué reacción les provocan estas cifras? ¿Lo habían pensado que eran tanto la contaminación que había? ¿Se hacían esa idea o qué pensaban? La verdad no, siento que igual como para impactar al lector que pone como estas, digamos, visiones, estas predicciones. Ya, podría ser, podría ser. Aunque quizás la exageran y puede ser un poco probable, pero al menos yo creo que efectivamente sí hay harta contaminación, eso sí que sí, ya, porque quizás nosotros puede que creamos que no es tanto porque no, porque se van acumulando de una sobre otra, pero si las van extendiendo, en la extensión sería mucho más, ¿ya? Bien. Si consideramos el peso de las bolsas que se dejaron de entregar, sería entonces 16.170 toneladas, que equivalen a 13.940 autos o 900 buses eléctricos del Transantiago. Agregaron.
La titular de la cartera, en tanto, señaló que son más de 2.200 millones de bolsas plásticas las que se han eliminado y que hoy no van a estar contaminando ni nuestras playas ni nuestros océanos. Pero este es el primer paso y estas cifras que son tan positivas vienen ahora a incrementarse porque vamos a seguir con su implementación en los pequeños almacenes y locales. En agosto de 2020, todos los almacenes también se tendrán que incorporar a esta ley. Además, aseguró que la normativa genera un cambio de hábitos muy importante, algo que pensábamos que era imposible hacer en corto tiempo, ya se ha hecho posible y ahora viene la segunda etapa, que es ir cambiando no solamente el uso del plástico, sino que todo el exceso de envases y embalajes que tenemos en el mundo. Y por eso Chile está siendo pionero en varias medidas. Acá se relaciona un poco con lo que decía la compañera de antes, ¿verdad? Que esta idea de que nos cuesta un poco a veces hacer este cambio de hábito ya, pero ya se está llevando a cabo y pese a que se creía un poco difícil, igual se ha ido logrando. Em, Antes que ocurriera, por ejemplo, lo del estallido social el año pasado, Chile iba a ser anfitrión de una de las cumbres del medio ambiente. No sé si recordarán esa noticia que igual le apareció como una semana completa, que Chile se tuvo que bajar, ¿cierto?, por la realidad que se estaba viviendo, de ser la sede, ¿cierto?, de esta, de estas campañas, de esta, ¿cierto?, de esta cumbre. ¿Verdad? Que en el fondo, claro, Chile de alguna manera había sido aceptado para ser el país anfitrión, un poco por el hecho mismo de estas medidas, ya porque estaba haciendo política mucho más certera en relación al cuidado del medio ambiente, ¿ya? Bien, primero agregó es el primer país de América Latina que prohíbe las bolsas plásticas en todo el territorio nacional. Segundo, es el tercer país del mundo que firma el Pacto por los Plásticos. Esto hace que nosotros, al 2025, en una alianza público-privada, tengamos con las empresas productoras de envases y embalajes el compromiso de que el 100% de los envases plásticos sean reutilizables, reciclables o biodegradables. Y tercero, que esto no sea solo para los plásticos, sino también para el vidrio, el cartón, botellas plásticas, obligando la implementación de la ley REP. Pregunta para ustedes, pero no es necesario que me la respondan, pero para la reflexión personal, ¿cuántos de ustedes realmente reciclan? ¿Cuánto? Sé que a veces falta mayor cantidad de puntos verdes. Ya yo, por ejemplo, siempre intento reciclar al menos el plástico. Ya, por ejemplo, donde vivo hay de estos como de estos mismos que había en el colegio donde uno puede ir depositando los plásticos. Ya, por lo menos intento hacer eso. Pero claro, a veces cuando no tenía uno cerca, igual buscaba uno lo más cerca que iba, juntaba un par de botellas y le iba a dejar como al espacio de reciclaje, ¿ya? Yo sé que a veces nos falta mucho más esa cultura, por ejemplo, me gustaría reciclar más lo que son los cartones, los vidrios, qué sé yo, pero claro, a veces no hay tanto espacio, al menos a la mano, para hacer eso. Entonces quizás puede ser una de las situaciones de por qué las personas también no reciclan tanto, o la falta de hábito. O sea, si tú no tienes como desplazarte, a veces quizás no encuentras esos puntos verdes, ¿ya? Ojalá con el tiempo vayan teniendo mayor conciencia sobre eso y también se sumen al tema del reciclaje, ¿ya? Sería muy positivo. Bueno, después aparece al lado de nuevo una frase que ya apareció en la noticia, pero esto es bien interesante porque estos medios visuales, ¿cierto? Ocupan mucho más ahora el hecho de llamar la atención y destacar ciertos párrafos, ¿ya? Por ejemplo, destacan acá lo que dijo la ministra Carolina Schmidt. La normativa genera un cambio de hábitos muy importante, algo que pensábamos que era imposible hacer en corto tiempo, ya se ha hecho posible y ahora viene la segunda etapa, que es ir cambiando no solamente el uso del plástico, sino que todo el exceso de envases y embalajes que tenemos en el mundo, y por eso Chile está siendo pionero en varias medidas. Bien, la ley REP. ¿Qué es la ley REP? Al respecto, la ministra indicó que queremos ir más allá y para eso el gobierno también está implementando la ley de responsabilidad extendida del productor. Eso significa el concepto o la sigla de ley REP, ley de responsabilidad extendida del productor, o sea, que apunta específicamente a quienes fabrican ciertos otros productos, que obliga a todos los comerciantes y a los productores de envase y embalaje, claro, o sea, claro, y ahí aclara que además de los productores también implica que los comerciantes también de alguna manera tienen que ser legislados por esta ley. Ya no solamente de plásticos, sino también de vidrio, cartón y botellas plásticas, a recolectar todo, reutilizarlos y también reciclarlos, por lo cual se va a producir una disminución muy importante de otro tipo de envases. Según sus cifras, en Chile, actualmente
se recicla el 12% de los envases y esta ley nos ha puesto una meta muy alta. Queremos que en 10 años el 60% de todos los envases y embalajes sean reciclables y con eso tenemos un salto gigantesco en el cuidado del medio ambiente. Yo recuerdo que hace como 10 años atrás, quizá un poco más, a ver, sí, como 10 años atrás, yo leía reportaje o leía cierto a veces información sobre Chile y el mundo en realidad, sobre el tema de reciclaje y en promedio en Chile se reciclaba el 3%, ya que ya vayamos en el 12, igual es un avance significativo, aunque no nos parezca en cuanto a números, pero del 3 al 12% pasar en 10 años ha sido un avance. Ojalá, igual es ambiciosa la meta de ahora de llegar al 60%, pero quizás se logre, ¿ya? Por lo menos yo creo que sí se va a aumentar bastante más el porcentaje de reciclaje en Chile, ¿ya? Pero lo importante es que eso se está haciendo. ¿Ya? Bien, y como les comentaba al principio, cada vez los medios de comunicación incorporan más estos espacios de interacción social, ¿verdad? O sea, como suerte de redes sociales, donde las personas van comentando, ¿cierto?, las noticias, ¿ya? Y en el caso de Emol, tiene un espacio que se llama, ¿cierto?, Emol Social, ¿ya? O puede, ¿cierto?, dice hashtag comentarista Emol. Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación. Ya. No sé si estos serán reales o ficticios, pero están bastante interesantes los comentarios. Ya, Rudy Alejandro Vázquez Berlín dice, sí, y se dispararon las ventas de bolsas negras en formato pequeño. Después dice Alberto La Rosa, un primer paso valioso, pero hay que seguir trabajando. Lo que está pendiente es el reciclaje a nivel masivo, como se hace en los países desarrollados. Si quiere alguien después ir comentando, va a encender su micrófono y va comentando algunos de los comentarios. ¿Ya? Eladio Rojas Llévenes, ley con beneficios para las grandes tiendas. Estas venden bolsas y supermercados incrementan ventas por bolsas para los productos. Al final los perjudicados somos los consumidores. ¿No sería mejor educar que prohibir? Después responde Carlos Mario Rutia. ¿Esperabas que te las regalaran? ¿Qué les parece esa parte de ahí? Eso es muy común, ¿cierto? Si uno comenta, lo más probable es que también te puedan comentar tu comentario, ¿cierto? Suena redundante, pero es verdad. O sea, que otra persona nos pueda comentar algo que decimos, ¿sí o no? ¿Qué piensan de eso? De lo que pasaba acá, de lo que responde Eladio y lo que le responde Carlos. A mí me gustaría decir antes algo, un comentario de más arribita. ¿Ya? Em, que de Alberto, Ujú. que ahí como que él hace esta comparación con los países desarrollados y tiene un dislike. Ay, interesante eso. Bien, bien, Sí. bien. ¿Ya? ¿Y por qué? Entonces, ¿Sí? no, y yo quería decir que justamente a veces en Chile queremos replicar cosas muy positivas de otros países, pero Ujú. claro, algunas personas creen que es muy avanzado para lo que llevamos, entonces obviamente como que no se hacen bien las cosas porque no nos falta mucho para tomar como esa receta, por decir así, que ellos tienen. Claro. Sí. Entonces como que intentamos usar algo que está desinflado, no sé, y por Ujú. eso no resulta. Ya, puede ser, ¿cierto? O Es sea, como mi visión, por eso quizá no le gusta a esa persona. claro, podría ser, sí, me parece súper bien, gracias Tata. Sí, podría ser una de las razones. Y claro, generalmente en nuestro país, no sé si será bueno o malo, pero intentamos replicar muchas de las situaciones externas, ya, de lo que pasa en otros países, ya. Yo creo que ahí hay dos situaciones que podrían ser problemáticas. Por ejemplo, de partida el concepto de país desarrollado, ¿ya? O país en vías de desarrollo, ¿ya? O, claro, que es mucho mejor que decir país tercermundista o país, qué sé yo, ¿ya? Pero todos esos conceptos igual me causan a mí cierto resquemor porque, ¿qué es lo que implica que sea un país desarrollado? O qué, por ejemplo, o qué no es ser un país no desarrollado o en vías de desarrollo. Porque si lo vemos en Latinoamérica, Latinoamérica, gran parte de los países son países en vías de desarrollo, pero la realidad latinoamericana es bien diversa, o sea, por mucho que tengan situaciones en común, es bien variada la realidad de cada país. Entonces, inclusive a veces hasta con distintos modelos económicos. Entonces, por lo mismo, es complejo hablar de países en desarrollo, países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, que lo encuentro todavía peor, ¿ya?
Entonces, es claro, por lo menos en vías de desarrollo sería como lo más adecuado. Pero acá, claro, él apunta a los países desarrollados. Los países desarrollados, de alguna manera, siempre se mira como en Europa, en Estados Unidos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando se habla de países desarrollados como Estados Unidos, pensando en esa situación, claro, Estados Unidos, claro, económicamente, en general, se ve que tiene un pilar fuerte económico, ¿cierto? Por así decirlo, es como la idea de capitalismo que uno tiene. Sin embargo, a nivel de diferencias sociales, desigualdades sociales, que ha quedado mucho más evidente y mucho más expuesto con las manifestaciones de las personas de ascendencia afroamericana, ¿cierto? Las personas de raza negra, ya, claro, quedó mucho más evidente con ello esta desigualdad social que hay en Estados Unidos. Y además, por ejemplo, que en Estados Unidos también hay mucha contaminación, allá las personas consumen mucho esto de la comida rápida, ¿cierto? Entre otras cosas, entonces todo eso también genera una contaminación muy grande, la cantidad de desperdicio de productos que eso genera. Entonces realmente no sé cuánto efectivamente es el reciclaje, habría que revisar algunos datos, pero no sé, a veces se mira como países desarrollados, quizás los países europeos en algunos casos podrían ser más, claro, un poco más, tener mayor conciencia quizás en reciclaje, pero no sé cuán efectivo será eso. Habría que revisar datos, estadísticas y sería mucho más preciso, ¿ya? Ese era como el primer punto, el tema de los países desarrollados, ¿ya? Claro, y me pareció también interesante lo que comentaba Tabata del dislike, ¿cierto? Que en general, claro, podría haber sido un poco eso, que a las personas no les gusta, ven esta aspiración como muy lejana, no les gusta compararse con otros países, ¿ya? Sin embargo, igual es bueno ser como ambicioso a veces un poco en las metas, ¿ya? Eh, pero bien, a veces las redes sociales te ponen dislike por cualquier cosa, ¿ya? Entonces, todo va a depender del punto de vista siempre, ¿ya? Pero en general, cierto, es parte también de las opiniones, o sea, de la diversidad de opiniones. No todas las personas tienen que estar de acuerdo con todos, ¿ya? Bien, ya. Después, Eladio Rojas, que, cierto, ahí tuvo 3 likes y 2 dislikes, ¿ya? Claro. Y después dice, claro, después comentaba Carlos Mario Urrutia, cierto, esperaba que te las regalaran, cierto, ahí esa como confrontación típica de las redes sociales. Ya, Mariana Duarte. Pero los detergentes que venían en envases de cartón, ahora todos vienen en bolsas plásticas gruesas, ¿cierto? Ahí Mariana agrega otro dato y bien interesante, que es que aunque se dejen de producir o generar tantas bolsas plásticas, ¿cierto? Ahora, claro, muchos envases están vienen en esas bolsas plásticas gruesas, como dice ella, ¿ya? Después dice Roberto Cortina, la mentira es un mil y una formas de expresión. Esta medida ha evitado la producción de 2.200 millones de bolsas plásticas que durante 400 años habrían contaminado nuestro planeta. A un año de promulgación de la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas al comercio, resultó un negocio a cuenta. ¿Qué piensan sobre ese comentario que dice Roberto? ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, claro, o sea, todos estos comercios, por ejemplo, los supermercados, ahora te venden estas bolsas plásticas, claro, o bolsas de cartón, pero de alguna manera tienes que pagarla y eso igual, si toda la gente lo va haciendo, igual genera cuantiosas ganancias para estos supermercados, para estas cadenas de comercio. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué piensan con lo que opina Roberto? Siento que está de la mano con el comentario anterior que también hablaba como a ese que le respondieron que esperaba que se la regalara y lo ven Ujú, como un negocio. ujú, Pero yo siento que el trasfondo es como más importante y que también otro comentario decía que había que educar en vez de pedir, entonces siento que un poco de las dos cosas, de que claro. efectivamente hay grandes tiendas, y ni siquiera grandes tiendas, o sea, siempre se ven, o sea, también lo hacen, pero también hay otras, digamos, formas de comercio que se aprovechan de la situación y bueno, que sea la gente la que sea capaz de discernir y quizás compre a primera impresión una bolsa que sea un poquito más cara, de género, incluso que quizá ayude a otro tipo de comerciantes Ujú, y que obviamente sea culta y priorice a la hora de decir, o sea, diga esto me conviene más a largo plazo y además es un bien al ecosistema, pero que esté claro. acompañado de dos cosas y que no Ujú, siempre vean ese trasfondo porque siempre va a estar, siempre las ujú. grandes empresas van a intentar buscar
meterse como en la contingencia, o sea, cuando fue el estallido social, me acuerdo que habían unos cuadernos que Ujú. tenían estas portadas de fotos del estallido en Santiago. Entonces Ya. igual fue con un fin populista, o sea, fue como, voy a tener la foto Ujú. del tipo sujetando la bandera con, digamos, con todo el ambiente así del Claro. estallido. Sí, Entonces, ujú. surgen a raíz de la situación esas cosas y no nos tenemos que dejar de llevar de eso, tenemos que aprender, ver el trasfondo. Bien, me parece interesante lo que comentas, porque, por ejemplo, claro, o sea, bueno, no había escuchado eso, de eso de que hubieran cuadernos ahora con la imagen de estallido social, pero claro, o sea, de alguna manera ahí eso da cuenta que los publicistas aprovecharon muy bien, ¿cierto? Esa como estrategia, ya en el fondo esa estrategia aunque parezca populista, pero si es efectiva y logra vender más cuadernos, logran ellos su propósito. Y lo mismo pasa con el comercio, porque de alguna manera ellos siempre van a buscar tener esa ganancia, pero tampoco, o sea, claro, a largo plazo y pensando en la cantidad de personas que tienen que comprar otro tipo de bolsa, claramente son una cuantiosa fortuna lo que ganan esas empresas, pero claro, lo que dice Tabata igual es bien interesante de que a veces hay comerciantes, por ejemplo, fuera del supermercado, no sé si las bolsas son de tan buena calidad, pero por ejemplo a veces igual he comprado algunas que son como de tela, que cuando al principio se me olvidaba, por ejemplo, llevar mis bolsas, sobre todo el año pasado, aprovechaba de comprar esas bolsas de tela del momento, igual que te salvaban como, te salvaban el momento al menos, ¿ya? Pero después después va acumulando sus bolsas plásticas también. Yo ahora tengo bolsas, o sea, de estas bolsas o sea, sí son como sí, como entre bolsas plásticas, pero de estas bolsas plásticas permanentes, pues no de estas bolsas plásticas de antes, sino y con esa uno va una vez y después la reutiliza varias veces, ¿cierto? Entonces igual al principio costaba el cambio, pero después uno se acostumbra. Bien, después viene, claro, después de Roberto, Josefina Hernando. Faltó comparar la cifra con el aumento de compra de bolsas reutilizables y de basura. Es un poco lo que estaba diciendo yo, ¿cierto? Porque yo tengo bolsas reutilizables, tendría por lo menos unas cuatro, por ejemplo. Y yo creo que en varias casas, en varios hogares debe pasar algo parecido, que después uno a veces, por ejemplo, me pasaba que fui acumulando, no porque quisiera comprar más bolsas reutilizables, sino porque al principio se me olvidaba un poco que tenía una bolsa reutilizable en la casa y compraba otra afuera porque se me había olvidado llevarla, ¿ya? Y así tengo como cuatro ahora, ¿ya? Yo creo que a hartas personas les pasa que deben tener por lo menos unas dos o tres bolsas reutilizables al menos, probablemente, ¿ya? Entonces igual interesante lo que opina Josefina. Después dice Dark Mind. Medida tomada de acuerdo con videos de YouTube y Facebook con realidades que viven países asiáticos. En Chile la bolsa plástica siempre tuvo un segundo y tercer uso. Ni calles, ni ríos, ni playas estaban cubiertas con bolsas plásticas, pero sí lo están de colillas de cigarrillos. Sin embargo, dudo que decrete la prohibición de la venta de cigarrillos. Y viene como una suerte de hater, ¿cierto? Pero igual es como tiene razón un poco lo que dice, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Lo que dice Darmind. Es que yo siento que acá se anticiparon a esa situación porque es cierto que igual hay contaminación, o sea, yo igual estoy de acuerdo con que uno puede encontrar más colillas de cigarro que bolsas plásticas, Ujú. pero también en las playas se ven muchos desechos plásticos, entonces, como digo, no hay que esperar a estar como esos países asiáticos para tomar una medida, entonces creo que está bien. Y él Ya, igual como que se fue en otro extremo porque el tema del consumo, ¿cierto?, de cigarrillo acá, para empezar, una adicción. Es como si dijéramos, entonces prohibamos el alcohol porque yo veo más botellas también de cerveza a veces en las playas que junto con colillas. claro. Entonces, Ujú. yo no sé qué tan efectivo será algún día hacer algo así porque las personas adictas van a quedar con una sensación como ansiosa, se pueden poner violentas. Entonces no es Claro. un tema de llegar y abordar así como el tipo pretende. Así que siento Ujú. que igual es un comentario que sacó de Facebook o de YouTube. Ya podría ser, muy bien. Y además que ahora en Chile está, bueno, no sé si qué momento, a ver, no sé, me parece que fue posterior, ¿o no? Fue como más o menos al mismo tiempo, creo, ¿no? Que se promulgó también esta ley de que también hay multa ahora, ¿cierto? Para las personas que dejan su desperdicio, sus bolsas de basura en la playa, ¿cierto? Así que fue más o menos como al mismo tiempo, ¿cierto? Que salió esa ley también, ¿verdad? Entonces ahora debería haber menos contaminación en las playas, al menos por el tema de las multas. Después dice Josefina Hernando nuevamente, implementaron la ley favoreciendo a los empresarios, deberían haberlos obligado a entregar bolsas de papel en vez de las plásticas, pero a costo cero para el cliente, pequeña y conveniente omisión. Igual interesante lo que dice ella,
de que a lo mejor podrían haber, claro, pero en realidad las empresas nunca van a querer perder, entonces para ellos hubiesen sido millones y millones de pérdidas y hubiesen tenido que además, cierto, fabricar las bolsas plásticas o comprar esas bolsas después de regalárselas a las personas, ¿ya? Entonces ahí igual entra como discusión eso, o sea, el cruce de intereses, ¿ya? Gonzalo Rayo Geldres dice, no se engañen, esta ley prohíbe que las bolsas plásticas se regalen, pero no que se vendan. Para botar la basura, que era el uso que se daba a las bolsas regaladas, ahora es necesario comprarlas, eso es verdad. La prohibición resulta para la risa si consideramos que después de pasar por la caja del supermercado, casi todos los productos vienen envasados en contaminante plástico. Te niegan una bolsa plástica porque contamina, como si el envase plástico de yogur, mantequilla, pan de molde, etcétera, no contaminara. Yo me he preguntado lo mismo que dice él. En resumen, la prohibición de regalar bolsas plásticas es una medida efectista, ya que no prohíbe que se vendan y peor aún, que permite que la industria que envasa sus productos en contaminante plástico permanezca intocable. ¿Qué piensan sobre ese comentario? ¿Están de acuerdo con él? Yo pensé lo mismo cuando pasó esto, fue como ya está bien que eliminen las bolsas plásticas, es una ayuda, pero y todo el resto de las cosas, o sea, sigue siendo plástico. Exacto, sí, cierto, o sea, es súper evidente eso, o sea, justamente también me he cuestionado lo mismo de, pucha, o sea, si cuando compramos lo que sea, o sea, cualquier cosa, la misma caja, o sea, de todo, pues todo lo que compramos los productos, como dice, los yogur, claro, la mantequilla, o si no, por ejemplo, ahora están estas cajas de Tetra Pak que son, claro, para todo lo que son los envases de leche, de jugos, pero salvo eso, lo demás todo viene en plástico. Por ejemplo, yo compro harto lo que es el pan integral, y claro, el pan integral viene en estas bolsas plásticas también. Entonces igual claramente se sigue usando mucho más. Hay no sé si Tabata se recordará, ¿cómo se llamaba el señor que la otra vez que tiene un programa ahora que es de reciclaje? ¿Te acuerdas, Tabata? Eh, que era donde uno podía, parece que si tú ocupabas un producto como era, algo que te daban como un dinero, o te daban como, no es que te dieran dinero, sino que te iba acumulando como puntos, parece, una cosa así, para después tú canjear productos. Si tú llevabas tu envase plástico, ¿te acuerdas, Tabata? No, no, no. Era el señor que estaba la otra vez en lo del debate. A ver. Ah, ya me acordé, ya me acordé. O sea, no me acuerdo el nombre, pero claro. O ¿De qué? sea, ¿Pero te acuerdas de la campaña? O sea, ¿te acuerdas de lo que él proponía? el diagrama. Eso, sí, 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 sí. Ah, ya. Pero No, tenía, él decía, él más que reciclar decía que, por ejemplo, a veces uno si tiene o sea, si tú compras una bebida chica o una bebida de 1 litro, te sale a veces más cara en proporción la chica. ujú, Porque como que las grandes empresas siempre cobran más caro los productos más chicos irónicamente en vez de cobrarte por la cantidad de lo que estás consumiendo. claro. Entonces, por ejemplo, si tú querías el equivalente a lo de la botellita, o bueno, en este caso con 1 kilo de arroz, por ejemplo, si querías el equivalente a una taza, te vendía lo que cuesta la taza. Ujú. Claro, eso era una de las medidas que tenía él, pero me acuerdo que tenía otra más, pero no recuerdo ahora exactamente cómo era, pero habría que buscarla, y que tenía que ver con que tú podías llevar tus propios envases, me parece, y que lo reciclaba y además te daban puntos para canjearlo después por producto. Eh, Lo voy a buscar y voy a mandar el link al curso. ya, muy bien, gracias, Tata. Qué proactiva, muy bien, muy bien. Mm. ¿Ya? Sigamos. Rita González dice, ¿por qué eliminaron solo las bolsas de supermercados? Eliminándoles a estos el gasto por la compra de bolsas y segrega al público consumidor el gasto, ya que deben comprar bolsas caras en el supermercado. O sea, repite un poco lo mismo que piensa la mayoría, ¿cierto? O sea, que ahora los consumidores somos quienes pagamos estas bolsas que antes, entre comillas, nos regalaban. ¿Ya? Ricardo Londero. Aquí viene otro hater. ¿Y estos inútiles educarán a la población en el uso del reciclaje? ¿O es un karma para ellos educar a la gente? Después dice Joaquín Lara, Ricardo Londero, preocúpate de ti mismo, de reciclar lo más posible. ¿Por qué esa mentalidad tercermundista de querer que los otros hagan lo que no hacemos? ¿Qué piensan de estos comentarios de Ricardo Londero y Joaquín Lara? Yo creo que personalmente siento que la mayoría de los países reciclan y como que está súper normalizado, se podría decir, el uso del reciclaje. O sea, por ejemplo, en los países asiáticos
Ujú, te multan si no reciclas tu basura. ujú. Me parece, Entonces creo que, sí, perdón. no, 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 sí. Eh, entonces encuentro que igual nos falta mucho en general aprender el tema de reciclaje, de cómo tener más consciente que el medio ambiente igual sufre mucho. Y nos falta aprender y ser como más consciente de todo lo que generas, no tener como tanta medida de reciclaje y como que ya da lo mismo. Claro. Gracias Fernanda. Justamente yo creo que es importante también la parte de lo, como de la educación de la población, que algo que no, que es súper importante hacer, o sea, no solamente que ya, o sea, por ejemplo, todo lo que sea finalmente efectivo, por ejemplo, también que existieran multas acá en Chile quizás para las personas después que no reciclan, pero eso sería un paso quizás para más adelante, cuando, porque a la población ya le costó un poco este primer cambio, entonces además que después recibieran multas por eso, claro, iba a ser muy complejo. Ya, pero sería interesante igual que quizá más adelante a futuro existiera para que hubiera mayor conciencia de reciclaje, por lo menos, ¿cierto?, para generar ese cambio. Claro, y después él dice, claro, de esto de educar a la población, que también es central esto de educar a las personas, porque si los colegios, por ejemplo, si todos los centros educativos, si los mismos medios de comunicación no apoyan esto, cierto, claramente vamos a volver hacia atrás, ya en vez de ir avanzando. Ya, los medios de comunicación también tienen un rol central ahí de ir generando espacios, ¿cierto?, de reflexión, de discusión, así que por un lado es bastante positivo que aparezca esta noticia, ¿cierto?, en un medio de comunicación, ¿ya? Para generar justamente estos contrastes, esta diferencia de lo que piensan las personas. Y claro, como decía Fernanda, también el tema de que, claro, a veces miramos también lo que hacen otros países y a veces también igual es importante, igual un poco importante mirar un poco también lo que pasa afuera, ¿ya? Y para ver qué medidas estamos tomando nosotros, ¿ya? Las comparaciones no siempre son negativas, a veces también nos pueden ayudar a mejorar un poco también. Ya, y por último, nos queda John Cicero Quirusa, dice, los dueños de los supermercados han dado la vuelta a la Tierra 30 veces viajando en cruceros, aviones privados y zeppelins, con todos sus familiares y amigos con el dinero que han ganado vendiendo bolsas reciclables, gracias a la ley que hicieron sus sirvientes para hacerlos más multimillonarios. Acá tenemos como otro hater más, pero en el fondo un poco irónico, ¿cierto? Lo que él dice, bueno, igual un poco como que se arrancó un poco con los tarros, como se suele decir, como que se fue para otro lado con la discusión, porque se puso a hablar, ¿cierto?, de los supuestos viajes que han tenido la gente, o sea, en el fondo que se han enriquecido, eso es lo que intenta decir, pero lo dijo de un modo bien irónico, ¿ya? Puede ser. Brenda Tamayo Pérez dice, sí, una muy exitosa política aprobada, pero cuyos beneficiados, como siempre, fueron las grandes tiendas, ya que ahora el usuario debe pagar la bolsa reutilizable. Ahí tuvo 35 likes y 5 dislikes, ¿cierto? O sea, ahí hubo mucha gente que estaba a favor de lo que ella dice, o sea, que claro, la mayoría de las personas tiende a estar claros, si cuando como que toman esa idea de como de que todos formamos parte del pueblo, por así decirlo. Entonces, cuando los grandes empresarios se benefician de algo, como que todos están realmente en contra, pues, obviamente, la mayoría. Piense un poco, aquí viene otra hater, no name. Piense un poco, es bueno que usted compre su bolsa o se haga una. Si las empresas las regalaran, usted tendría en su casa más de 50 bolsas acumuladas y la gente no cooperaría con esta excelente medida de salir a comprar con sus propias bolsas. Así se hacía en los años 50 y no había ningún problema. Ya ahí la gente como que después le puso 16 dislikes. O sea, ya. Pero bueno, ahí más allá de lo que estuvieran de acuerdo o no. Alejandra Vergara Santis dice, sin emitir ningún tipo de juicio, ya, pero si está dando una opinión, ahí se está contradiciendo, porque si está opinando va a emitir un juicio. Pero bueno, dice, hoy tengo que comprar bolsas para botar la basura, las mismas que antes me regalaban. Ah, estaba pensando que hubiese sido bien interesante, lo podemos hacer la próxima clase. Como usted, bueno, tiene que manejar bien las falacias, sí, que podríamos haber identificado la falacia de las personas que van comentando, porque hay muchas falacias que me estaba fijando que están teniendo estas personas al comentar, que no todas están siendo realmente o son como muy asertivos lo que dicen, ¿ya? Hoy tengo que comprar bolsas para botar la basura, las mismas que antes me regalaban. Por tanto, yo en particular no he aportado nada al reciclaje. El único efecto real es que las autoridades traspasaron el costo de las bolsas a mi persona y liberaron a los supermercados que son tan patudos que ahora las venden. ¿Ya? Ahí ustedes me dirán si están de acuerdo o no de acuerdo con Alejandra. Después dice Joaquín Lara, ahora compra las bolsas, pero creo que la gente hace más eficiente el uso de las bolsas de basura.
claro, porque también quieren ahorrar el gasto, entonces intentan sacarle más partido, acumulan más basura en una misma bolsa, y no antes que sacaban a cada rato bolsa de basura. Por otro lado, se eliminaron las bolsas chicas, que no servían para nada. El punto que comentas acerca de los supermercados, 100% de acuerdo, deberían dar bolsas de papel. O sea, regalarnos las bolsas de papel y, no y quizás vendernos las otras, pero sí regalarlas de papel. ¿Qué les parecen estos comentarios? ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están de acuerdo? Después la próxima semana vamos a comentar las actividades, pero ahora vamos a llegar hasta acá. ¿Algo que quisieran comentar? A mí respecto sobre esto de que a todos nos parece en algún grado ineficiente, porque por ejemplo, como habían señalado usted la cata, y quizás más de alguno lo pensó, el hecho de que obviamente no sirve de nada, entre comillas, que no haya bolsas, pero Ujú, que siguen habiendo otros restos de envases plásticos que no se están reciclando. Pero yo creo que, no sé, o sea, yo pienso que, a ver, por ejemplo, si uno tiene un niño que está rayando una pared y le quita el plumón y le dice no se deja de hacerlo y tiene la otra caja con el resto de los otros plumones, no le estábamos dando una enseñanza real. Entonces yo siento que también debería haber estado acompañado de una educación como del medio ambiente, de decir, oye, esto tiene este propósito, transparentar esta cifra y justamente ser realista con la situación en Chile, porque lo que decía el caballero de usar estas referencias asiáticas, por ejemplo, no es ujú, menor, o sea, hay países que podrían estar en una situación peor y quizás no hacen nada al respecto. claro. Entonces, mostrar a qué no quiere llegar Chile y Ujú, también mostrar cuáles son las otras medidas que se tienen que acompañar para que sea efectivo, porque igual la gente que es consciente de todo lo que no se hace, ujú. pero no hace nada, también está mal enfocado, po. Entonces todos deberíamos estudiar, repasar y aplicar. Claro, es como decir en el fondo, se parte de la solución y no parte del problema en el fondo. Yo creo que esa Exacto, es como esa, yo esa es creo que es como la la idea. invitación, ¿cierto? O sea, es como que realmente si podemos contribuir en algo, aunque parezca menor, pero por ejemplo, si todos recicláramos por lo menos los plásticos, después más adelante los vidrios, los cartones, qué sé yo, ya sé que a veces faltan más puntos verdes, pero es que nosotros como ciudadanos tenemos que incentivar a que existan mayores puntos verdes en el lugar donde vivimos. Ya yo, por ejemplo, hubo un tiempo que vivía en Ñuñoa, en Santiago, y allá había mucho más reciclaje acá en Copiapó, por ejemplo. Pero en Santiago por lo general suele haber, por lo menos en ciertas comunas, mucha más conciencia de eso, pero acá todavía falta un poco más. Entonces ahí tenemos que cada vez apelar un poco a esas situaciones. Bien, bien. Antes de despedirme, quiero pasar la... Entonces, algo que quieran agregar para ir finalizando. Gracias por los comentarios, por Profe, las... ¿Sí? le ¿Sí? había dicho en el chat que la Polet no se pudo conectar porque tenía hora al médico, Ah, ya, muchas gracias también por eso. para que lo Ya. anote ahí. Ya, gracias. Gracias. Sí, ya, muy bien. Sí, de todas maneras tengo que dejarla ausente lamentablemente porque no está presente. Pero sí, después la justificación igual sirve, pero es como para llevar un registro de la asistencia. ¿Ya? Bien, si no hay consultas, quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima clase. Si no me equivoco, ¿es mañana o no? La próxima clase. ¿Ya? Sí. Sí, y entonces nos vemos esta mañana, cuídense mucho. Si quieren, bueno, si tienen tiempo, repasar un poco la noticia porque mañana vamos a responder las preguntas, ¿ya? Y mañana va a haber un quiz, así que les sugiero repasar un poco esto, ¿ya? El quiz va a ser más bien bueno, va a ser, fíjense las preguntas que vamos a ver mañana, que son las preguntas que vienen a continuación de la página 97, página 97-98, ya porque voy a intentar que el quiz esté un poco relacionado con eso. Ya recuerden que los quiz empiezan ya a ser parte de las notas, así que es importante que participen, ¿ya? Eso chicos, me despido, cuídense mucho, que estén muy bien. Saludos a todos, gracias por la asistencia. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao, Chao, profe, cuídense. Chao, cuídese. profe, cuídese. Chao, igual. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, gracias. Chao, chao. Como siempre, lo invito a participar más también.